Bienvenidos a Punto Ciego, el podcast donde exploramos lo que no siempre vemos, pero que influye en lo que somos. Aquí hablamos de psicología social, clínica, cognitiva y todo lo que pasa dentro y fuera de nuestra mente. Yo soy Miren. Y yo, Dalia, y cada semana te acompañamos a entender cómo piensas, por qué sientes lo que sientes y qué hay detrás de tus decisiones, tus relaciones y tus creencias. Este es un espacio para cuestionar lo que dabas por hecho, descubrir cómo funciona tu mente y mirar de frente esos rincones ocultos que todos tenemos. Porque en Punto Ciego deconstruimos tus sesgos episodio a episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Ciego. Hoy tenemos una conversación que les advierto nos va a hacer cuestionarnos todo, incluso la forma en la que nos tomamos el café por la mañana. Y bueno, para explorar los hilos invisibles que mueven nuestra sociedad, nos acompaña la doctora Paola Eunice Díaz Rivera, y ella es doctora en Psicología Social y Ambiental por la UNAM. Y Paola ha dedicado gran parte de su carrera a investigar algo que nos toca a todos, que es como nuestro entorno, los grupos a los que pertenecemos, la cultura, cómo se moldea nuestra identidad, nuestros miedos y nuestra forma de amar. Y además nos dio clases en la carrera. La verdad nos encantaban sus clases y aprendimos muchísimo, y por eso decidimos como compartir esto con ustedes y que podamos hablar de este tema tan interesante. Y bueno, para empezar, ya que vamos a hablar del tema de la cultura, queremos definir exactamente lo que es. Creo que cuando hablamos en general acerca de cultura, la gente puede pensar como, alguien culto quiere decir que es alguien que va a la ópera, o alguien culto es alguien que lee muchos libros, pero en realidad desde el punto de vista de psicología social no la entendemos desde ahí. Entonces, eso sería nuestra primera pregunta. ¿Qué entendemos por cultura? Muy bien, pues esta primera definición de cultura como que sí la tenemos todos muy cachada, la de cuando vamos al Museo de Antropología e Historia, que lo que vemos son todos los productos que ha tenido la humanidad. O sea, de hecho vemos un montón de vasijas, vemos cuchillos, vemos vestidos, canciones, y esta es la primera aproximación de cultura desde la antropología, que es prácticamente cualquier producto humano. O sea, incluso si nosotros vamos a Ciudad Universitaria, los edificios son cultura, los libros, y entonces nos metemos en un problema, porque si definimos así la cultura, todo es cultura, todo lo que hayamos hecho los humanos. Pero desde el punto de vista de la psicología, la cultura es más bien como esta memoria de los pueblos que se va transmitiendo de unos a otros y que tiene que ver con las normas de lo que está bien hacer. Y esto de qué es lo que está bien hacer es qué es lo que está bien comer, cómo está bien vestirnos, cómo está bien comportarnos, cuándo hay que ir a la iglesia, cuándo nos dormimos, cuándo nos despertamos, es decir, cuándo hacemos absolutamente todo. Y entonces ahí la definición de cultura sería como esta memoria de los pueblos. Muy interesante. Y por ejemplo, como la cultura lo permea todo, ¿dónde dirías que está el límite? O sea, como para diferenciar, a lo mejor qué cosas son más biológicas, digo, sé que a lo mejor puede ser muy amplio, pero qué cosas son más biológicas, qué cosas están permeadas por la cultura y por el entorno en el que nos desenvolvemos. Aquí sí depende un montón de a quién le preguntes. Si le preguntas a un psicólogo evolutivo, te va a decir que prácticamente todo tiene que ver con biología, ¿no? Y también si le preguntas más bien a alguien que estudia completamente cultura, te va a decir prácticamente el 90 y tantos % de lo que hacemos es cultura, porque lo único que no lo es son los instintos más básicos, pero esos también están moldeados por la cultura. Es decir, tenemos el instinto de comer o de tomar agua, pero nuestra cultura nos dice qué comemos, ¿no? Y entonces algunos dicen está bien comer perro, otros dicen que está mal, unos dicen que está mal comer carne y otros dicen que tiene que ser cierto tipo de carne, algunos incluso consideran que está bien comer carne humana bajo ciertas circunstancias y otros decimos que esto es espantoso, y entonces tenemos este instinto súper básico que es alimentarnos, pero todo lo demás va a estar moldeado por el ambiente, por nuestra cultura. Entonces trazar esa línea de pronto es muy complicado. Nuevamente podemos pensar lo mismo en las relaciones humanas. Tenemos un instinto por estar en los grupos, pero este va a estar moldeado por la cultura, porque nos van a decir algunas culturas que el grupo es mucho más importante y en otras culturas va a ser mucho menos importante estar en los grupos, ¿no? Va a ser mejor estar solito, incluso, ¿no? O a quién amar, qué tanto amarlo, si se ama más a los papás, si se ama más a los hermanos o si se ama más a la pareja. Justo eso que dices de que hay culturas que dicen tú eres importante como individuo y otras que dicen nosotros como grupo somos importantes, nos parece muy interesante. Entonces, sí, te quería preguntar que nos hables como dónde o cuáles son esas culturas más colectivistas que le dan la importancia a pertenecer al grupo y cuáles le dan la importancia a ser individuo.
Estas culturas que tienen dos circunstancias. Una, que todavía no alcanzan un estado de derecho completo, es decir, culturas que todavía tienen como muchos problemas con la legalidad, valoran mucho los grupos. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en la cultura mexicana, nosotros para poder obtener así algo tan sencillo como un título o un trámite, tenemos que convencer a un montón de gente para que nos ayude. O sea, tú no puedes ir a una oficina y querer que tu trámite salga porque no te va a salir. Tienes que regalar dulcecitos, sonreírle a la gente y pedir que te hagan favores, y alguien te da el tip de que si acudes a las 8 de la mañana lo vas a lograr. Y entonces necesitas de tus grupos para poder salir adelante, y entonces nosotros valoramos mucho a nuestros grupos. Estos espacios que han alcanzado un estado de derecho súper elevado ya no necesitan de esos grupos, lo cual se vuelve una trampa de pronto. Pensemos por ejemplo en los estados nórdicos. La gente tiene garantizado su trabajo, su salud, y no tiene por qué pedirle favor a nadie para tener completamente todos sus derechos humanos garantizados. Entonces eso hace que de pronto se aíslen y ya no quieren salir ni conectar con otras personas. Entonces tenemos estos dos polos de pronto, y también tenemos este otro polo, por ejemplo, como la cultura japonesa, que ellos sí tienen un estado de derecho más garantizado, pero se enfrentan todo el tiempo a catástrofes naturales. Y entonces necesitan de sus grupos porque a cada rato viene un sismo o viene algo y necesitan salir adelante. Entonces los japoneses tienen una cultura de aquí entre todos salimos. Y está, por ejemplo, este asunto que quedó desde la Segunda Guerra Mundial, en el que en las escuelas todos los estudiantes recogen y limpian la escuela. Es como aquí hay una cuestión comunitaria fuerte, ¿no? Y ahorita que decías eso, estaba pensando, que estábamos comentando el otro día un poco, que si a veces la corrupción puede ser como un tema cultural. O sea que, no sé, a lo mejor en México, esto que decías como por el Estado de Derecho, que también funciona, que tanto no, que en México a lo mejor pues hay un tema con la corrupción, tristemente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es algo que se puede como, sí, que la cultura lo puede moldear, o que hay países en los que se puede prestar más a ser corruptos, otros que no? O sea, ¿de qué depende eso? Pues totalmente ahí hay una moralidad. O sea, pensaríamos que la corrupción es que no hay moral, pero sí hay una moral, y una moral muy clara, que es la lealtad a la familia y la lealtad a los amigos. Entonces, si nos preguntaran en este momento, que imaginemos que tenemos un amigo que sabemos que plagió un trabajo académico, que es algo que nos queda como muy cercano, todos hemos vivido la cuestión de un amigo que ha hecho trampa, y entonces lo acusaríamos o no lo acusaríamos porque hizo trampa. Y para nosotros la respuesta a veces es más clara: no lo acusaríamos, es nuestro amigo. Y entonces a lo mejor de cerca lo regañamos y le decimos, oye, no hagas eso, o a lo mejor no. Para nosotros la amistad está más arriba que el valor de la honestidad, y no quiere decir que seamos deshonestos, sino quiere decir que valoramos mucho más nuestras relaciones sociales. Entonces en la corrupción está el asunto de la lealtad. Quien entra a un puesto de gobierno y le da trabajo a todos sus amigos es un buen amigo. Es pésimo para el país, pero es un gran amigo, o sea, es un buen compadre, porque le va echando la mano a todos los que vienen atrás. Entonces hay un asunto ahí de lealtad que se nos revierte súper feo en México. Sí, está súper interesante ese tema, porque creo que cuando alguien está haciendo un acto corrupto, no está imaginándose que está haciendo algo malo, ¿no? Más bien eso, o sea, también me voy por la vía rápida, ¿no? Estoy buscando llegar desde el lugar más rápido para lograr algo, y esta parte de, tengo a mi amigo, ¿no? O sea, está muy interesante eso de lo de la amistad. También pienso, escuchar una vez que en México no valoramos tanto los espacios públicos. O sea, por ejemplo, somos en general muy limpios adentro de la casa, pero tiramos basura en un lugar público, ¿no? O no recogemos la popó de nuestro perro afuera. Entonces, ¿eso cómo se explicaría dentro de la cultura mexicana? Tiene que ver mucho con que para nosotros hacer lo correcto muchas veces no viene de una convicción interna, sino de que a nosotros nos gusta quedar bien con los demás. Entonces, pues, lo podemos ver en todo tipo de situaciones sociales. O sea, cuando vamos a una fiesta y damos un regalo, así por ejemplo las bodas o los baby showers, ¿no? Que los regalos se abren enfrente de todos para que todos sepan quién regaló qué. Y es un asunto de reputación. O sea, es como yo llevo una caja bonita y llevo un moño bonito, y que todos se enteren que regalé esto, porque para nosotros es muy importante que los demás sepan que somos buenas personas. Entonces,
Por ejemplo, un psicólogo social, Pablo Fernández Crisliev, dice, en estos espacios donde ya nadie nos ve, nos divierte la ruptura de las normas. Y ni siquiera es que seamos malos, sino que hay una cuestión de ruptura, de querer salirnos de esta, de pronto, rigidez que nos está planteando la cultura. Entonces, él dice, por ejemplo, que en los baños públicos la gente va a eso, la gente va a rayar. Hay muchísimos baños de la Ciudad de México donde la gente pone montones de cosas en las paredes. Sí. Y se vuelve incluso hasta como un museo de la cantidad de cosas que la gente dice, desde el llámame, desde que la gente pide consejos, desde que la gente embarra incluso cosas en las paredes, que embarra mocos y cosas así, que es un asunto de yo también soy todo esto, pero no lo puedo ser descaradamente, entonces lo quiero hacer en algún espacio, ¿no? Y bueno, un poco tiene que ver con eso, con que no hay una convicción necesariamente interna de que la norma debe cumplirse. Si pensamos, por ejemplo, en los baños de Japón, una cosa muy loca que los baños estén completamente limpios, aunque son públicos, pero viene de una convicción diferente de dónde viene el orden, ¿no? Es como todos tenemos que ser responsables de mantener el orden, y ahí hay una rigidez que es muy dura, ¿no? Y que nunca se rompe. Y en algún punto vi, no me acuerdo, pero era como un experimento de qué tanto el entorno limitaba cómo te comportabas. O sea, por ejemplo, creo que era como dejaban un coche en un lugar como sucio o como con, no sé, grafitis y así. Y luego dejaban otro en una calle de la ciudad como muy, muy cuidada. Entonces veían qué tanto vandalizaban el coche en la calle de la ciudad cuidada. O sea, bueno, sí, la calle cuidada y la calle que estaba un poco más vandalizada. Y vandalizaban más el de la calle que no estaba tan cuidada. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? O sea, cómo el ambiente, hasta en una calle, cómo están puestas las cosas, cómo determina cómo se comporta la gente. Uy, eso es súper bonito. Este experimento que mencionas es el de Zimbardo y lo conocen como el de las ventanas rotas. Ajá. Y estos dos espacios son precisamente Palo Alto, en California, y el Bronx. Uh-huh. Y entonces son estos dos espacios de contraste que a lo mejor algunos conocen, y que justo está tratando el de decir, es que no es la gente, o sea, no es que la gente sea mala o sea buena, sino que hay ciertos espacios que producen esta norma implícita, y decimos implícita porque no es que esté escrita en algún lado, pero si nosotros vemos que hay mucha basura en un espacio, entonces eso va a llevar a que haya mucha más basura en ese lugar. De hecho, eso es, por ejemplo, lo que ocurre en el metro de la Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México no hay botes de basura, y había hace un tiempo botes de basura, pero los quitaron porque eso solo hacía que hubiera mucha basura en el metro. Qué extraño, ¿no? Uh-huh. O sea, había unos contenedores que eran muy pequeños, y entonces la gente, en cuanto dejaba de haber espacio allí, pues le empezaba a tirar por todos lados. En el momento en el que retiraron estos espacios, la gente entra al metro, y es una cosa muy especial porque la gente no tira basura en el suelo en el metro, y todo el tiempo lo están limpiando, pero es un espacio que llama a la limpieza. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que la gente en la Ciudad de México, que tira basura por todos lados en la calle, no ensucia su metro? O sea, es la misma gente. Uh-huh. Ajá, pero justo hay un espacio que está dictando una norma distinta. Aquí no. Uh-huh. Aquí sí te lo guardas en tu bolsa y te la llevas. Entonces, estas normas que no están dichas, sino que más bien están así de forma implícita en los espacios, nos han llevado justo a mirar que no tiene que ver con que la gente sea o no capaz de seguir una regla, sino que más bien el mismo espacio te dice qué hacer. Muy interesante. Sí, está súper interesante porque incluso en el experimento de Palo Alto y el del Bronx, la gente podría argumentar, bueno, eran poblaciones distintas, ¿no? Uh-huh. Pero con lo del metro queda muy claro que las mismas personas, dependiendo de cómo esté el lugar, se van a comportar distinto. Queremos pasar ahora, Paula, a hablar de justo cómo la cultura moldea nuestras emociones, ¿no? Entonces, antes hablaste de cómo comemos cosas distintas, y acá tengo un ejemplo de, por ejemplo, la emoción del asco. Es una de las emociones más básicas que tenemos, y nos, o sea, como evolutivamente nos protege de que vayamos a comer algo podrido, ¿no? Pero ya cuando entra la cultura, lo que se come en cada distinto lugar podría parecerle asqueroso a culturas distintas, y a los que se le están comiendo como el mayor manjar, ¿no? Como aquí en México comemos chapulines y nos encanta. Y escuché que en Japón hasta hace muy poco no se consumía ningún lácteo porque les da muchísimo asco la idea de tomar leche, ¿no? Como que la leche es para los bebés, ¿cómo vas a comer la leche de otro animal? Entonces, bueno, esto por parte del asco,
pero te queremos preguntar de el amor. ¿Cómo entendemos el amor en distintas culturas? Pues de inicio es muy interesante mirar que la cuestión de que nosotros podamos escoger nuestra pareja, por lo menos en Occidente, es algo muy nuevo históricamente, ¿no? Entonces, esta mirada histórica también nos permite ver que si algo no siempre ha sido de una forma, pues probablemente fue aprendido. No es que tenga que ver con una herencia de corte biológico. Entonces, tenemos más o menos desde el siglo XIX la idea flotando, así desde la Revolución Francesa, desde que existe el trabajo asalariado, esta idea de que nosotros podemos elegir a nuestra pareja. Antes de eso la gente no elegía a su pareja y tampoco es que tuviera muchos problemas con respecto a eso. Los papás o las familias o las comunidades elegían las parejas y luego pues la gente se casaba con quien se tenía que casar, pero tenían sus amores por otras partes, tanto hombres como mujeres. O sea, la gente entendía que el amor y el matrimonio eran cosas muy diferentes, separadas. Ahora, en estos momentos históricos, más bien lo que tenemos es que hay culturas que consideran que está bien que nosotros elijamos a nuestra pareja, hay otras que siguen creyendo que los papás son quienes deberían saberlo, porque, por ejemplo, en India está la idea de que como yo voy a saber quién me va a hacer bien, no, mejor que lo escojan mis papás. De hecho, es como yo soy muy joven o no tengo las cualidades para entender con quién podría compartir la vida, mejor que elija a alguien que tiene sabiduría. Y entonces ahí va variando. También están las culturas que consideran que está bien que una mujer tenga relaciones sexuales con muchos hombres, porque incluso está la creencia en algunas comunidades de Brasil de que para que un bebé pueda ser concebido, tiene que tener una mujer relaciones sexuales con muchos hombres. O sea, es la idea de que tiene que haber la concepción a través de muchos hombres. O también los esquimales tienen la idea de que el amor swinger es correcto, o de que el amor con personas más jóvenes, incluso atendiendo a niños. Entonces es una cosa que de pronto hasta nos ponemos a preguntar dónde trazamos la línea de lo que culturalmente está bien o no, pero prácticamente cualquier tipo de relación que en el presente se nos ocurra, ya la ha probado alguna cultura, ya lo ha intentado, ¿no? Ya sea muchas mujeres con un hombre, muchos hombres con una mujer, ya sea con personas de diferentes edades, ya sea que lo escojas o no lo escojas, ya sea que consideres que el amor debe ser para toda la vida o no, ya sea que algunas culturas crean que la pareja no debe ser la persona más importante de tu vida, sino que debe ser más importante tus papás y que no debes querer tanto a la pareja, que la pareja solo es para procrear, etc. Me parece súper interesante, o sea, como justo dónde está la línea de la parte ética. Hace poco justo leímos, Dalia y yo, un libro de una mujer que se llama Eufrosina, ¿cómo se apellidaba? Bueno, Eufrosina, una mujer que luego entró como a la política y así, pero luchó mucho contra el matrimonio infantil en México. Sí. Entonces decía que estaba pues muy justificado por esta parte de usos y costumbres, o sea, que estaba como muy normalizado. Entonces, ¿dónde crees que se pueda poner la línea o cómo crees que se pueda, pues sí, como ver estos temas que tienen mucha parte ética de matrimonio infantil o estos temas? Yo creo que siempre hay que conceptualizar que nosotros estamos viendo desde afuera, eso es muy importante, pero eso no significa que seamos inactivos o insensibles a lo que las personas mismas expresan. Entonces, en México existe el matrimonio infantil, en México existe la venta de mujeres, pero si nosotros nos acercamos a las mujeres, ellas no están de acuerdo con esto. Entonces, yo creo que no es necesario que nosotros tracemos la línea, porque ellas mismas, ya dijeron que no quisieran que eso siga ocurriendo. Entonces, nosotros no tenemos por qué señalarlo como incorrecto desde nuestra postura, porque ellas mismas ya dijeron que no les gustaría que sus hijas fueran vendidas, por ejemplo. Y entonces han hecho incluso movimientos para tratar de evitar que eso siga ocurriendo. Y en algunos casos, pues ahí van, ¿no? Evitándolo. Entonces, creo que incluso la misma gente sabe y siente cuando ya no quiere seguir una tradición. Interesante. Sí, está muy interesante, pero creo que de repente puede haber momentos donde uno ya no quiere seguir esa tradición, pero no se le ocurre que hay otras formas de ver la vida. Y aquí me voy a salir como de culturas como ajenas a la nuestra, pero pensando en el machismo en México, como micromachismo, ¿no? Donde hay ideas de la mujer, que la mujer
es un poquito más tonta, entonces no tendría que ocupar posiciones de poder, o es naturalmente más cuidadosa, entonces tendría que estar en la casa. A veces creo que puede ser complicado si todo el entorno vive con estas ideas, como cuestionarse, ¿no? Pero podrías hablarnos de cómo funciona como los roles de género, cómo la cultura determina los roles de género, y especialmente aquí en México. Sí, definitivamente uno de los rasgos culturales es esto, ¿no? La masculinidad y la feminidad. O sea, ¿qué puede hacer una mujer y qué puede hacer un hombre? Sin embargo, cuando miramos al mundo nos damos cuenta que en general las culturas han llegado a la conclusión de que la mujer debería tener menos poder. Y entonces eso es lo que nos ha llevado a mirar que parece que en general ha habido una dominación de la mujer en prácticamente todas las culturas. O sea, es más bien raro que a la mujer se le dé un espacio distinto. Entonces, pese a que va adquiriendo sus peculiaridades, ¿no? en cada región, es decir, en algunas regiones a la mujer no se le permite ir a estudiar, ¿no? Que es por ejemplo lo que ocurre en México. En algunas regiones, por ejemplo de Japón, a la mujer no se le permite ni caminar al lado del hombre, sino tiene que caminar detrás y como agachada. O sea, hay estas costumbres que van cambiando por regiones, pero parece que la regla es la misma. Y entonces eso ha llevado, por ejemplo, a que el feminismo sea tan fuerte, a que digamos, en cada lugar se sazona diferente, pero parece que en todos los lugares ha ocurrido algo parecido, ¿no? En cuanto a la dominación. Y por ejemplo, en esta parte a lo mejor de que una sociedad tiende más a la poligamia o a tener una sola pareja, en general, ¿de qué suele depender o qué factores influyen? Pero tiene que ver también incluso con qué tan valorada es la actividad económica de un hombre o de una mujer, ¿no? Ha habido esta distribución de tareas, ¿no? En las que se considera que una mujer o un hombre pueden hacer mejor ciertas cosas, ¿no? Entonces, que una mujer, por ejemplo, puede bordar mejor, o que puede producir mejor ropa, o que puede dedicarse a ciertas actividades relacionadas con la siembra de alimentos. Y entonces, cuando la mujer está encargada de estas actividades económicas, tiene el poder. Y si tiene el poder, entonces puede tener más hombres. Okay. Tiene que ver con eso. Wow, qué interesante. Y otra pregunta acerca de los roles de género. En algunas culturas creo que son como más estáticos, ¿no? El hombre le toca a fuerzas trabajar, y en otros pueden ser como más moldeables, ¿no? Ok, sí trabaja, pero también puede tener otros roles, como también tener un rol más activo en el cuidado de los hijos. Me acuerdo que en tu clase nos habías dicho que a veces hay roles estáticos que parecen benévolos para la mujer, como ¿no? En México se habla muy bien de la mujer cuidadora, y parece que acá no hay nada negativo con esta idea, pero que incluso cuando se tienen como ideas benévolas pero estáticas, termina siendo más probable que haya violencia. Entonces, ¿podrías hablar más a fondo de eso? Sí, eso es muy fuerte, porque si nosotros miramos, o nosotras más bien miramos que de pronto alguien nos abre la puerta y que tiene estas actitudes como de cuidado, como de te doy la mano para que te bajes del coche, te doy la mano para que puedas levantarte, etcétera, y nosotros consideramos que son amabilidades hacia nosotras, estas actitudes que se llaman del sexismo benevolente están asociadas con el sexismo hostil. O sea, que un hombre haga este tipo de cosas también está asociado con que crea que la mujer es inferior, con que crea que la mujer es menos inteligente. Entonces nosotros consideramos que los caballeros, todo bien, pero estos caballeros tienen del otro lado también estas otras ideas. De bueno, pues si te doy la mano es porque eres más débil. Y si eres más débil probablemente tampoco eres tan inteligente o tan capaz. Y eso tiene otra idea que es todavía peor, que es entonces yo tengo que guiarte y decirte qué tienes que hacer porque tú andas un poco perdida por la vida. Y entonces ese guiarte es, mira, recuerda que no tienes que vestirte de esta manera, y entonces ahí viene el control y la violencia. Y en cuanto haces algo que se sale de estas normas, entonces te voy a recordar con violencia qué es lo que tienes que hacer para que regreses a estas buenas actitudes de la buena mujer. Porque además un caballero lo que quiere y desea es una buena mujer, y una buena mujer es una mujer virgen, pura, que no repela, que no dice que no, que se quede en su casa. Y entonces un caballero está buscando a una mujer así,
y se empieza a volver eso el entorno de la violencia. Y bueno, creo que es muy interesante esta parte de todos los roles de género, y también nos gustaría hablar un poco sobre el tiempo, o sea, cómo afectan las tradiciones en cómo vemos el tiempo, cómo lo percibimos, qué tan rápido pasa para unas sociedades y para otras, cómo lo disfrutamos. Sí, primero está esta cuestión de las perspectivas temporales, que están las sociedades que están centradas en el pasado, es decir, que les gusta mucho estar pensando en la infancia, en la niñez, en los buenos tiempos. Pensemos nosotros en cuando nos reunimos con nuestros amigos, ¿qué hacemos? O sea, si nos ponemos a recordar todas las aventuras que hemos tenido y entonces dedicamos un rato de nuestra charla a decir, ¿te acuerdas cuando hiciste esto y te acuerdas cuando hiciste aquello? Y nos reímos de todas estas cosas. Así, en realidad, esto es una tendencia de las sociedades. Nosotros como cultura mexicana nos gusta estar pensando en el pasado, somos nostálgicos. Y nos agrada también el estar pensando en nuestra niñez, nos gusta pasar por las calles que recorrimos de niños, nuestros parques, aquí venía a comer cuando estaba chiquita, y entonces esa cuestión nostálgica es cultural también. Las culturas que se enfocan mucho más en el futuro son muy productivas. En lugar de estar sentados platicando, lo que están haciendo es estar todo el tiempo pensando en qué más van a hacer. Entonces están muy centrados en trabajar. Y también los mexicanos tenemos otra característica. Estamos centrados en esta nostalgia del pasado, en un presente que es hedonista, es decir, de disfrutar el presente, y también somos muy esperanzados con respecto al futuro. Aunque no tengamos evidencia de que las cosas van a salir bien, creemos que van a salir bien. De hecho, es nuestro mayor rasgo, el creer que en el futuro todo se va a arreglar. Y esto no necesariamente lo van teniendo equilibradas las culturas. Por ejemplo, estas otras que han vivido guerra, las culturas que han vivido mucha guerra, y podemos pensar por ejemplo en Polonia, que tiene como muy presente esta sombra de la guerra. Incluso los abuelos le siguen diciendo a los hijos, guarda comida, o sea, es decir, guarda latas, guarda cosas, porque las cosas se pueden poner mal en algún momento. Tiene que ver con un pasado negativo, estar centrados en un pasado negativo que además predice que el futuro también va a ser negativo. Entonces es un contraste diferente al nuestro. Y en cuanto al paso del tiempo, si nosotros estamos muy centrados en disfrutar y en estar con los cuates y en que los grupos son importantes, entonces el tiempo no es tan importante. El tiempo se convierte en algo que está allí y que va pasando, pues sí, qué bueno que pase. Si nosotros estamos muy centrados en el futuro y en producir, cada minuto vale oro, ¿no? Entonces yo no olvidaré así el año pasado que estaba en un congreso, le dieron un premio a alguien, era una persona, me parece que de cultura coreana, estaba muy emocionado agradeciendo su premio, llorando, de hecho estaba muy emocionado, y había alguien de Finlandia muy apresurado haciéndole así, córtale ya, no puedes seguir hablando, y todos, no lo puedes cortar, o sea, está muy emocionado, no hay manera, ¿no? Y es un asunto es que no importa que tú estés muy emocionado, las cosas tienen que salir a tiempo, ¿no? El tiempo es importante, ¿no? O sea, quedamos a las 5:30 y tenemos que acabar esta hora. Entonces el tiempo es importante porque el tiempo es dinero incluso, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión muy capitalista. ¿No? Para nosotros no, para nosotros el tiempo es más bien un momento para compartir con los demás. Por ejemplo, ahora con todo esto que decías, estaba pensando qué tanto puede determinar esto, o sea, que se presenten ciertas enfermedades mentales dependiendo de la cultura. ¿Qué podrías decir de esto? O sea, de cómo influye. Pues como cruzando con la cuestión de género, es muy interesante cómo las mujeres padecen más ciertas cuestiones, y esto tiene que ver con que se apeguen más a ciertos roles de género. O sea, si te apegas muchísimo más a una cuestión tradicional, entonces va a ser más probable que desarrolles ansiedad y depresión, ¿no? como mujer. Y como hombre, esta cuestión de no estar expresando las emociones porque la cultura te dice que no lo tienes que hacer, entonces va a derivar en otras patologías, ¿no? El hombre es mucho más probable que incurra en algún acto de agresión a otras personas. Entonces, sí, la psicopatología también va a estar dada por esta cuestión, por un lado. Por el otro lado, están todas las otras psicopatologías que nosotros, desde nuestra visión estadounidense y europea, no caracterizamos. Y que es como en algunas culturas no consideran que alguien esté enfermo cuando está alucinando, por ejemplo. O sea, lo consideran que está teniendo un contacto divino. Y entonces
entonces nosotros diríamos ya necesita un antipsicótico, ya necesita que lo ingresen, y esas culturas no consideran que sea incorrecto, ¿no? Hasta podría ser una bendición en algunos espacios. Entonces, otra visión de lo que significa la enfermedad. Claro. Sí, está súper interesante porque uno piensa en enfermedad como algo objetivo, ¿no? Como, no, yo sé que esto se llama psicosis y esto es una enfermedad, pero en otros lados no necesariamente, y todo lo contrario, ¿no? En lugar de ser una persona enferma y excluida por la sociedad, es una persona que más bien es venerada por decir, wow, Iluminado. este es un iluminado. Otra cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo interactúan unas culturas con otras? Porque ahorita que platicabas del tiempo, yo me sentía muy relacionada con esto de, sí, siempre que veo a mis amigos, por ejemplo, Miren y yo siempre que nos vemos, y especialmente siempre que nos vemos con más gente de la UP, nos reímos de lo mismo. O sea, pero una y otra vez sale la misma historia de cuando pasó esto en un examen y nos carcajeamos y nos volvemos a juntar y otra vez nos vamos a reír de lo mismo y nos la pasamos muy bien, ¿no? Entonces, en eso digo, claro, así somos los mexicanos. Pero por otra parte, cuando hablabas de esta cultura capitalista que viene más de Estados Unidos, creo que ya permeó mucho en nuestra cultura también. O sea, yo me pongo a pensar y ya siento eso de que cada minuto cuenta más que nunca. Y creo que Miren también, y muchas veces platicamos como, me voy a subir al coche, entonces aprovecho para escuchar un podcast. Tengo que caminar porque tengo que hacer ejercicio, pero por mientras voy a hablar por teléfono para no perder ese segundo. Estoy doblando mi ropa, pero al mismo tiempo estoy hablando por teléfono y al mismo tiempo estoy escribiendo. Entonces, ¿cómo interactuamos unas culturas con otras y cómo vamos cambiando a través del tiempo? Pues eso que dices, o sea, definitivamente es la realidad de muchísimas personas en la Ciudad de México. De hecho, levantamos datos así de verdad hace como 3 semanas sobre estos temas y le preguntamos a las personas qué tanto les preocupaba, por ejemplo, ver el reloj, qué tanto sentían que caminaban muy rápido a comparación de otras personas, que hablaban muy rápido, cómo se sienten incluso cuando alguien está hablando, porque ahí también viene la prisa. O sea, si estás escuchando a alguien hablar y dices, o sea, ya que acabe, ya que diga lo que tiene que decir, y así, también tiene que ver con que estás muy apresurado, con que cuando te sientas a comer seas la primera persona que acaba, o que comas demasiado rápido incluso cuando tienes tiempo. O sea, estás de vacaciones pero de todas maneras comes en 10 minutos o comes más rápido. Y entonces el ir muy rápido por la vida, nos preguntábamos qué consecuencias tenía en la salud y en la felicidad. Porque en otras culturas la gente que va muy rápido es muy feliz. O sea, la gente va rapidísimo pero se siente bien. Y nosotros los mexicanos vamos muy rápido, tenemos más síntomas psicosomáticos, o sea, nos duele más la panza, nos duele más la cabeza, tenemos más diarrea, nos duele más la espalda y no somos más felices. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues que estamos tratando de sumarnos a una cultura de productividad, pero eso no tiene que ver con que seamos felices. O sea, tiene que ver con otras cosas, con que estamos cumpliendo nuestras metas, con que estamos alcanzando lo que queremos, pero ahí no está la felicidad para los mexicanos. O sea, la felicidad está en otras partes, como dicen otros estudios, está en tener amigos, está en tener un grupo, está en tener gente que te quiere. El éxito no está en lograr cosas, el éxito está más bien en que tengas gente con quien compartirlo, aunque sean tus fracasos, lo que estés acompañado. Entonces, creo que ahí está esa interacción. Los mexicanos tenemos un montón de cultura estadounidense que nos permea, ¿no? En nuestra forma de vestir, en las series que vemos, en la música, pero no necesariamente la incorporamos igual, ¿no? Un estadounidense va rápido y eso le hace muy feliz, nosotros vamos muy rápido y no nos gusta mucho. O sea, sí, para otras culturas, sí crees que no necesariamente lo más importante como para nosotros es como esta parte de compartir el tiempo y como las relaciones sociales, o sea que sí hay otras culturas que les importa más el éxito, ir rápido. Y yo creo que está bien, sí, totalmente, sin juzgar totalmente, pero sí. De hecho, lo que ocurre con la cultura norteamericana es que la gente está muy ocupada en producir, en tener dinero, y no necesariamente en volverse rica, pero es decir, en tener dinero y también en lograr sus metas. Más o menos cuando van alcanzando los 50 años, se dan cuenta de que ya lograron todo lo que querían, pero que no tienen tanta gente a su alrededor. Y ahí viene una crisis de soledad, que en algún momento tenía que llegar, ¿no? Pero entonces llega más o menos en ese momento de la vida y ahí es cuando empiezan a valorar más sus relaciones sociales. Nosotros no, nosotros las valoramos siempre. O sea, en realidad eso nunca deja de ocurrir, ¿no? Probablemente la gente universitaria
que va alcanzando más grados académicos, hay un momento en el que sí sacrifica su vida social, porque dice, yo no voy a poder alcanzar esto, hacer un posgrado es muy difícil, no lo voy a lograr si no sacrifico mi vida social, pero viene con un costo bien fuerte. Para nosotros que nos corten en nuestro grupo es durísimo, y entonces yo creo que hasta diría que es más duro que para personas de otras culturas, porque para nosotros realmente lo es todo, y entonces lo cortamos, nos vienen problemas muy fuertes y decidimos muchas veces regresar, ¿no?, a nuestros grupos. Bueno, y otra parte que te quería preguntar que se me hace muy interesante es que hace poco vi que había como un índice de confianza entre la gente o algo así. Entonces, entre los países les preguntaban, ok, ¿qué tanto crees que puedas confiar en la mayoría de las personas con las que te encuentras en la calle, tal cual? Y México era de los índices más bajos, o sea, creo que era como 13%, mientras que países nórdicos tenían como el 80%. Entonces, ¿qué nos dirías de esta parte como de confianza entre la gente, como de solidaridad, de sentir que te pueden ayudar aunque no la conozcas y no vaya a tener nada a cambio? Pues están estos estudios en los cuales van y tiran plumas por todo el mundo, ya saben los psicólogos, de verdad así tirando plumas por todo el mundo y actores fingiendo que están ciegos o que tienen algún problema en la pierna, igual por todo el mundo, viendo a ver dónde los ayudan. Y la Ciudad de México es de los lugares donde la gente ayuda más, o sea, en realidad es la Ciudad de México y en Brasil, en los espacios donde la gente ayuda más, que son precisamente lugares latinos, donde nosotros consideramos la simpatía muy importante, que es este valor, la simpatía de que seas amable con el otro, de que le sonrías, de que lo hagas sentir bien. Sin embargo, esto que tú mencionas, que tiene que ver con la confianza, es producto, ¿no?, como de toda la corrupción y la ilegalidad que hemos vivido en el país. Entonces, no es contradictorio que nosotros sí estemos dispuestos a ayudar, pero que no necesariamente confiemos en la gente. Sí. O sea, estamos dispuestos a hacer algo por los demás, sí, y de hecho lo hacemos con mucha continuidad. A mí me impacta, si ustedes lo han vivido en otros países, me impacta ver cómo en las tienditas o en los espacios, así a la gente se le caen montones de cosas y la gente no se acerca. Y no tiene que ver con una cuestión de ser groseros, sino como es, tú lo tiraste, pues tú recógelo. O sea, no pasa nada, no es grosero. Es como es tu responsabilidad de hacerlo, a cada quien le corresponde hacer lo suyo. Y entonces nosotros no estamos o no nos movemos en esa lógica, pero a la vez vivimos un momento muy complicado en el que el narcotráfico ha estado muy difícil, y por supuesto que eso va generando que confiemos mucho menos los unos en los otros en la calle. No quiere decir que no confiemos en la gente que tenemos cerca de nosotros. De hecho, esto solo va haciendo que nuestras redes cercanas se vuelvan más fuertes. O sea, nosotros sí confiamos mucho en la gente que está cerca de nosotros. No quiere decir que confiemos igual en alguien que está en la calle. Y de lo que platicas, creo que como que hay ventajas y desventajas de cada cultura, ¿no? Porque suena increíble tener relaciones cercanas y creo que eso nos hace muy bien como seres humanos y confiar mucho en nuestro círculo cercano, pero es horrible estar en la calle y estar volteando a ver a todos lados, ¿no? Como con inseguridad. Yo hace poco fui a Dinamarca y tengo una amiga que vive ahí y me decía, es que aquí hicieron un estudio donde le preguntan a la gente, ¿dejarías tu cartera en la calle y creerías que nadie te la va a quitar? Y creo que un 90% de la gente decía sí, o sea, yo estoy seguro que aquí puedo dejar mis cosas. Y en México, pues no, ¿no? O sea, si tú le preguntas a alguien en el metro como, oye, deja aquí tu cartera en un asiento y vete, ¿lo harías? Entonces te van a decir, no lo haría, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas de cada cultura. Lo mismo pensando en el individualismo versus el colectivismo, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos manejar esas ventajas y desventajas de la cultura en la que nos tocó vivir? Qué bonita pregunta. Yo creo que si vemos a las culturas del mundo, no es como tal que haya una que lo haya logrado por completo. Es decir, no hay un grupo humano que digamos, este grupo es perfecto. Si nosotros visitamos otros espacios, definitivamente como mexicanos vamos a decir, ay, como que a este espacio le hace falta sabor. O a lo mejor aquí no te enfermas nunca del estómago, pero la comida no sabe a nada, ¿no? Y entonces, que tiene que ver con que ningún espacio lo ha logrado completamente. Y entonces, quizá hay que mirar con humildad
lo bueno que nosotros tenemos como grupo y también admirar lo que tienen otros. Es decir, nunca me han gustado estos discursos en los que ponemos muy abajo a México y decimos, ay, deberíamos ser como Europa, por ejemplo, porque decimos cuáles son las ventajas que nosotros tenemos. También hemos desarrollado como buenos rasgos, pero tampoco se trata de que entonces digamos que los mexicanos somos perfectos y no tenemos nada que mejorar, porque tampoco va por allí. Yo creo que si miramos con humildad a las culturas del mundo, estaría genial que en esta cuestión global que tienen los jóvenes de ahora construyen una identidad, y eso está increíble, pues, que viene de muchas religiones, por ejemplo, o que proviene de muchos espacios del mundo, que así podamos ir aprendiendo lo bueno que tiene cada cultura, para que algún día podamos alcanzar una forma de vivir que sea mucho mejor, ¿no? Incluso hay una sola cultura, que son los Semai en Malasia, que son los únicos que nunca hacen guerra, ¿no? O sea, wow. Y eso es de admirar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hacen ellos que no se pelean, pero que sí resuelven sus conflictos? ¿Qué hacen ellos que no tienen problemas de asesinatos? Y entonces, ¿qué podríamos aprender de todos estos espacios? Y en esta parte que decías, a lo mejor de las cosas buenas que tiene cada cultura y así, pensaba en cómo vemos en México la muerte, que también es una cosa muy interesante de cómo honramos la muerte de los demás, todo lo que se hace en Día de Muertos y así. Entonces quería hablar un poco de por qué da tanto miedo hablar de la muerte en algunas sociedades y en otras como que se normaliza más o se ve como algo alegre o algo normal. De hecho, dicen que efectivamente, y de pronto lo dice Octavio Paz, que no es que los mexicanos no le tengamos miedo a la muerte, sino que más bien le tenemos mucho amor a la vida. Y entonces dice que por eso nos gusta tanto la fiesta del Día de Muertos. Dice, no es que los mexicanos seamos unos temerarios, así de que nos valga y entonces, digamos, claro, la muerte no es nada, sino que la fiesta por la muerte es una fiesta por la vida. Y entonces que estas culturas que se atreven a hablar de la muerte es porque valoran inmensamente el día de hoy. Y eso nos viene bien a nosotros, a los mexicanos. O sea, nosotros somos expertos en este presente hedonista, en este disfrutar. Y yo creo que eso hace que efectivamente los festejos del Día de Muertos sean momentos que nosotros usamos para compartir. Y para llenar de color todo, y para hablar de lo bueno que hubo de las personas que estaban, porque la fiesta del Día de Muertos también tiene que ver con eso, con rememorar, con decir hubo gente que estaba aquí que era genial, vamos a acordarnos de ellos. En algunos espacios de México la ofrenda se pone en la noche y al día siguiente no es que la dejen allí, sino que se la comen entre toda la familia mientras platican de las anécdotas de las personas que no estaban, que ya no están. Entonces es un asunto de aquí sí estamos, vamos a seguir compartiendo y gozando. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, de los mexicanos es uno de nuestros aciertos culturales más bellos, que sabemos gozar y que tenemos montones de refranes que tienen que ver con eso. Siempre hay refranes que dicen, bueno, pues ya ni modo, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Ya como sigue adelante, el muerto al pozo y el vivo al gozo, o sea, como que al final tiene esta cuestión de disfruta el presente, la vida no es para siempre, y como en las comunidades indígenas mexicanas, que está este asunto de la muerte es trascendencia. Entonces también eso genera menos miedo, porque la muerte no es el fin, sino está la idea de que efectivamente las almas regresan a un espacio que es común, que no es un espacio de sufrimiento, no es un espacio de juicio, sino más bien es decir, todas estas cosmogonías que son bellísimas. Dice, ¿cómo puede una cultura creer? Pero así es, que de pronto alguien se acaba de ir de tu vida y de pronto llega un colibrí y el colibrí viene con el alma de la persona que se acaba de ir para despedirse de ti. Y entonces los mexicanos hemos llenado de poesía y de aves y de cantos la muerte, también porque creemos que no es el fin y que entonces las personas siguen en las flores y siguen en nuestros cantos y siguen aquí con nosotros cuidándonos. No, y en ese sentido vemos el tiempo no como algo lineal, ¿no? O sea, vemos como que hay algo que se repite o que está presente mientras se acaba un ciclo, pero se mantiene algo del ciclo anterior, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, dice David Pavón Cuellar en su libro de Psicología Indígena
que más bien el tiempo se ve como un ciclo, así como lo acabas de decir, tal cual. Esta idea de ciclo, que no es lineal como sería en Europa o en Norteamérica, o más bien Estados Unidos y Canadá, o está muy bien reflejado en el poema de Octavio Paz, que es Piedra de Sol. Este poema, aparte que es muy bonito, empieza y termina igual. O sea, se convierte en un ciclo que está tratando de reflejar esta idea de que la vida es así. No, nunca termina. Entonces, este poema de hecho dice, para poder ser tengo que ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Es muy bonito y súper interesante todo lo que nos acabas de contar, Paula. Y te quería preguntar un poco ya para cerrar, ¿cómo un poco conocer otras culturas? O sea, si esto nos da permiso a lo mejor un poco como de adaptar la nuestra o que otras culturas adapten cosas de la nuestra, o sea, como ir moldeando nuestra cultura, adoptando cosas buenas de otras. ¿Qué tanto crees que esto es posible? Mucho, un montón. Me gusta mucho citar al Dalai Lama, que tiene un libro en el cual al principio narra una plática que tuvo con la reina Isabel, y entonces ellos dos en esta plática hablaban de las juventudes y dicen que consideran que las juventudes de ahora, en lugar de hacer una crítica mordaz y voraz, más bien dicen que les da mucha esperanza, porque estas juventudes están centradas en la globalidad. O sea, ya no solo miran lo que tienen enfrente, que son capaces de ver el mundo. Entonces, que han utilizado el internet para muchas cosas, pero entre esas también para que les importe el mundo. Les importa lo que no ven, les importa lo que no viven, les importa lo que está lejos, les duele lo que está lejos, están en contra de la guerra que está del otro lado del mundo. Y entonces, ¿cómo no tener esperanza en una juventudes así? Estas juventudes también han mirado, como cuando miramos a través de un telescopio, que la humanidad es capaz de encontrar otras soluciones en otras partes del mundo y que no tienen por qué quedarse solo con lo que les enseñaron. Entonces, yo lo veo muy posible así. O sea, si seguimos con esta curiosidad de tratar de aprender de otros grupos, que se vayan generando nuevas culturas, ¿no? Y unas culturas que ojalá sean mucho más positivas. Me encanta, porque sí creo que todas las culturas tenemos algo increíble que aportar, ¿no? Y también que podemos, cuando algo no nos gusta de la forma en la que estamos viviendo, podemos voltear a otro lado. Y creo que el saber que las cosas se pueden hacer diferente también da mucha esperanza, ¿no? Sí. O sea, a veces cuando estás en una microcultura, ¿no? Por ejemplo, en un grupo cerrado en un salón de clases y algo pasa y no te gusta, se puede llegar a sentir como, pues ni modo, así es, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en secundaria que todo el tiempo se hablaba del cuerpo de las mujeres. Acababa de salir Instagram y todo el tiempo era, fíjate, y todas las niñas del salón abrían y veían, fíjate la panza de esta, fíjate las piernas de esta, vamos a hablar de esta dieta. Pero de repente sales y entré a la universidad y nadie hablaba de eso y había muchísimos temas interesantes. Entonces creo que el estar buscando otros grupos, otras culturas nos puede dar mucha paz de siempre hay otros temas de conversación, otra forma de entender cómo nos relacionamos. Entonces sí, eso me encanta. Sí, está genial, o sea, totalmente, solo como para cerrar tu idea que me parece bellísima, efectivamente es la idea, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de los EMAI, porque siempre que alguien dice, es que la violencia es inherente a los seres humanos, somos violentos por naturaleza, no hay manera de que podamos hacer otra cosa, y sobre todo en el ambiente en el que estamos, pues es decir, hay guerra, está el narcotráfico, etcétera, y a la gente le es muy fácil decir, la violencia es inherente. Yo digo, no, hay un grupo que no resuelve esos problemas con violencia, y entonces, claro, nos da esperanza, porque si ese grupo puede, ¿por qué no podemos los demás? Sí, creo que también a veces pensamos que tenemos la verdad absoluta y que lo que pensamos y con lo que hemos crecido nosotros es la realidad, y un poco abrirte a conocer otras culturas y otras tradiciones y otras formas de vivir, como que te hace ser más crítico, ¿no? Y pues sí, cuestionarte un poco con lo que has crecido y crecer, la verdad, o sea, como crecer intelectualmente y sí, ser más crítico en general. Y te queríamos preguntar también, ¿qué nos puede recomendar? O sea, como para que la gente lea o vea algún documental sobre esto, como para profundizar un poco en el tema.
Pues afortunadamente hay muchos psicólogos que estudian cultura en TED Talks, en YouTube. Entonces Michelle Gelfand ha estudiado mucho culturas y es fascinante escucharla. Yo creo que de mis favoritas es Sheena Iyengar, que es una mujer de India, que cuenta muchísimas historias de cómo le ha ido en Estados Unidos y cómo le ha ido en Japón. Y entonces estos contrastes culturales desde su mirada son muy divertidos. Yo diría que leerla a ella es de lo mejor. Y también escucharla. Muchísimas gracias. Les vamos a poner justo a estas TED Talks en nuestra página de Instagram para que las vean si les interesa profundizar en este tema. De verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo, nos encantó platicar contigo, de verdad que nos encantaba tu clase y nos tocó tomarla en la pandemia, entonces no pudimos convivir, esta es la primera vez que convivimos en presencial y de verdad que estuvo súper interesante la plática, entonces muchísimas gracias. Sí, estuvo increíble y creo que todos se pueden llevar mucho y aprender un montón. Entonces, muchísimas gracias por venir hoy, Paola. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Si les gustó, compártanlo con alguien que ame estos temas y nos ayuda muchísimo si lo recomiendan. Nos vemos en el próximo episodio. Y si les gusta este proyecto, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Punto Ciego Podcast y denle campanita en Spotify para que puedan estar al pendiente de todos los nuevos episodios que se vienen.